Iba a decir que no os envidio nada, pero realmente es que no nos envidio nada a ninguno de nosotros. Es que hace falta un manual de instrucciones para seguir la actualidad. Es que cada vez que abres la portada de un periódico, da igual el día en el que escuches esto, cada día es o un nuevo escándalo o una nueva entrega de por fascículos de este serial que es la política, que ya no sabemos quiénes son los nuestros, quiénes son los buenos, si nos parece bien, si nos parece mal, si esto tiene solución, si no la tiene. Pero es que el mundo es un sitio muy complejo. El sitio en el que nos ha tocado vivir es un sitio muy complicado que requiere sí de un pequeño manual de instrucciones. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar cuál es el resumen de los sonidos que han protagonizado las últimas 24 horas y después vamos a analizar la actualidad política, también un pequeño resumen de la semana a través de la mirada de la prensa internacional. Sabéis que cada semana hacemos este ejercicio, ver qué es lo que publican en los periódicos extranjeros sobre España, porque es una forma más sencilla de entender la actualidad y porque además cuando escriben fuera lo hacen de forma menos apasionada que cuando lo escribe un periodista, aquí un periodista español, por lo que sea. Y eso nos permite comprender un poquito más la actualidad. Pero luego os vamos a contar un montón de historias las historias secundarias, los personajes secundarios, un montón de historias que no están en las portadas de los periódicos, que son bastante interesantes y que merecen ser rescatadas. Bienvenido a La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Este es tu pequeño oasis de noticias. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Por eso no me cansaré de repetirlo y me alegra además de que la presidenta del CERCLE lo haya dicho. Paguen bien a sus trabajadores y trabajadoras. Es bueno para ellos y para ellas y también es bueno para ustedes y para sus negocios. Es en definitiva bueno para todos y para todas. Quinto, vamos a seguir defendiendo la solvencia y la ambición fiscal, porque solo armonizando ambas podremos construir un país, yo creo que verdaderamente avanzado, justo y sostenible en el medio y en el largo. Lo deseable para España hoy, en mi opinión, es que los españoles pudiésemos hablar y tomar nuestras decisiones. Y que una amplia mayoría de españoles se juntase para acabar con esta circunstancia, con esta situación, en la que a mí, más que los asuntos que se están viendo cotidianamente ahora, y que son enormemente graves y perjudiciales, me preocupa más lo que se viene produciendo desde hace años, que es el deterioro institucional en el país. El deterioro a las instituciones, el deterioro al Estado, el deterioro a la convivencia entre españoles y el deterioro que puede producir error en nuestro futuro. Eso es lo que me preocupa muchísimo más. Y naturalmente por eso yo apelo permanentemente a la ciudadanía responsable. Eran tres hombres jóvenes, que lucharon por la legalidad democrática, como Jorge Suárez y también el resto de las personas que han intervenido lo han dicho, de su tierra, de su país, y que fueron vilmente asesinados por eso y por ello. Por tanto, fueron tres valientes, que hoy por fin, y como ya se ha dicho, vuelven a su casa. Digo siempre que de las tareas más gratificantes que tengo como ministro de Memoria Democrática es comunicar a las familias la identificación de los restos de sus seres queridos. Se ha acabado el tiempo de las dimisiones selectivas. Nadie quiere más explicaciones de quien nunca ha dicho la verdad. Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional. ¿Sabes lo que me he encontrado con lo que hace el Gobierno regional, con los fondos que vienen del Gobierno de España para mejorar los edificios públicos de nuestra región? Pues mire, no se ve muy bien, pero le aseguro que lo pone. Palacio de San Esteban. Obra de rehabilitación para mejorar su climatización. Esto es una vergüenza. Los alumnos y alumnas están sufriendo temperaturas extremas en la región de Murcia y el Gobierno regional climatiza el Palacio de San Esteban. Señorías, yo cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos. Y no pasa absolutamente
Absolutamente nada, no pasa nada. No podemos dar pasos atrás. Es el momento de seguir con paso firme, avanzar con una voz clara, porque las oportunidades están aquí. Lo decíais desde el COE y yo lo repito, tenemos una gran oportunidad. No llegamos tarde a esta gran oportunidad. Podemos ser líderes en esta oportunidad de transformación, de transición ecológica. Intoxica la vida política, señora Ayuso. No respeta a las mujeres, protege a los acosadores, recorta en políticas de igualdad. ¿Le ha dicho usted al Papa que está intentando boicotear el proceso de regularización de inmigrantes? Porque usted es servil con el fuerte, pero es una despiadada como no hay otra con el débil, señora Ayuso. ¿Le ha contado al Papa que apoya a Trump, el de las guerras ilegales, a Netanyahu, el genocida, a Milei, el de la reforma laboral esclavista? ¿Le ha contado al Papa que 7.291 personas murieron en esta comunidad a causa de sus protocolos mientras su hermano y su novio se lo llevaban crudo? ¿Le ha contado al Papa que ha intentado deshacerse de los menores que huyen de su país y vienen solos al nuestro? ¿Se lo ha contado, señora Ayuso? A pesar de que fue usted el coordinador de la Oficina de Artes Escénicas, no hace usted mención a la oficina donde se habría desarrollado esa labor después del cambio de nomenclatura. ¿Puede explicar a la sala por qué? Bueno, precisamente porque no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico. ¿Se puso en contacto el actual presidente del gobierno con usted reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él? Primero aclaro que no era presidente de gobierno, no, bueno, ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso no. Y ni siquiera le habló de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, de la música. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a todos, bienvenidos a este análisis informativo que cada semana, porque claro, estamos todas las mañanas a partir de las 8:30 de la mañana en directo, o bien en Spotify un poquito después y en el resto de las plataformas. Pero los viernes es un programa especial, porque vuelve un poco a los orígenes y aunque en buena medida es grabado todo el programa, porque claro, a esta hora, cuando tú estés escuchando esto, el joven Fernando Berlín estará sentado en alguna tertulia, en alguno de los mentideros de la corte madrileña, en alguno de los oscuros callejones, en alguno de esos lugares donde el periodismo se libra con navaja trapera y donde uno descubre el poder de la oratoria y la complicación para defender en tiempos tan convulsos un mensaje progresista, porque como todo queda mezclado. Pero hoy no me envidiáis nada, ya os lo digo. Porque a esta hora, cuando tú estés escuchando esto, querido amigo, yo estaré sentado en alguna tertulia y habrá alguien dispuesto a descerrajar a cualquier progresista que tenga delante. Porque realmente resultan días muy complicados para defender discursos no ya progresistas, sino para tratar de encontrar un espacio de alivio en la gestión del Partido Socialista, del gobierno actual, porque es que la cascada de noticias, la concatenación de noticias que están apareciendo en las portadas de los periódicos resulta a cada cual más escandalosa. Y no quiere decir con esto que no forme parte del panorama, porque una de las cosas que me hace mucha gracia es que ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Y yo tampoco voy a actuar cínicamente con esto, porque ya somos un poco mayores y no vamos a decir como Rix en Casablanca. Resulta que ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque en este casino se juega, porque todo el mundo opera con maniobras y con artes propias de las películas, solo que en versión española, en versión torrente. Porque claro, aquí los equipos de élite ya sabemos cómo son con tipos como Villarejo. Así que, bueno, estoy hablando un poco crípticamente para el que nunca escuche boletines informativos, para quien no escuche actualidad, quien no sepa muy bien en qué noticias nos estamos moviendo, pero es que la actualidad es muy difícil de seguir. Si lo es para mí, que estoy todos los días constantemente sometido a la presión informativa y buscando los matices y leyendo y reuniéndome con gente y relacionándome y haciendo llamadas. Si para mí es difícil de seguir este vodevil, no me quiero imaginar para ti, mamá,
para mi tía, para ti, querida o querido oyente de La Cafetera, que se acerque tangencialmente a la información. Así que vamos a intentar utilizar este programa con dos orientaciones. En primer lugar, como un pequeño oasis frente a la debacle, al tsunami de informaciones tóxicas. En primer lugar, os voy a pedir que hagáis un pequeño ejercicio de sosiego, de respiración, porque estamos en la antesala del verano. ¿Qué significa esto? Que ahora parece que hay un enorme volumen informativo de mierda que se viene hacia nosotros, pero es que siempre pasa igual cuando estamos en las puertas del verano, porque resulta que es una especie de traca final para que la gente no se vaya a casa lo suficientemente relajada, porque si no luego llega el verano y entonces, claro, todo el mundo se relaja y esto a la oposición no le gusta nada, a los que están en la materia informativa tampoco, porque bajan los ratings de audiencia, así que mucha calma, porque todo esto forma parte del paisaje y los que ya tenemos un poquito de experiencia, pues sabemos que esto forma parte un poquito del ecosistema nacional y de los flujos informativos y la traca final. Encima tenemos un montón de noticias encima de la mesa, porque sabéis que este fin de semana viene el Papa a España. El periódico El País lo recibe esta mañana con una noticia sobre el escándalo de los abusos en la Iglesia Católica. Buenos días, bienvenido a España. 68 obispos señalados por encubrir casos de pederastia. Saluda esta mañana la portada del periódico El País. Lo cual, si no fuera una tragedia, porque es un drama y porque la noticia es francamente dramática y escandalosa, pero sería cómico, porque como todo en esta sociedad, queridos amigos, estamos entre lo trágico y lo cómico, entre la tragicomedia que es existir, que es vivir. Bueno, esto lo vemos en la portada del periódico El País, pero es que mientras tanto, como vamos conociendo detalles del expediente, de la investigación en torno a el Partido Socialista, a las cloacas que estaban montando desde la Secretaría de Organización, ya sabéis, esta militante a la que parece se le encomendó la misión de encontrar asuntos turbios sobre los jueces que investigaban cuestiones relacionadas con el PSOE. Y hay muchas informaciones para las que tienes que estar ya muy metido en la actualidad para entenderlas, porque necesitas el cuadernillo de claves. Porque si no, si lees los titulares, el Supremo frenó el plan contra la UCO de Mercedes González. Ahora te lo explico, mamá. Eso en el periódico El Mundo. En el periódico ABC, el DAO forzó el ascenso envenenado del jefe de la UCO. Periódico ABC. Ahora te lo explico, mami. Bueno, así uno tras otro. Vamos encontrando con que la actualidad es muy críptica y necesitas un manual de instrucciones para seguirla. Pero ¿cómo no se va a desconectar la gente de las noticias? En La Razón, en el periódico La Razón, indignación en la Guardia Civil por la connivencia de los mandos con la trama. Desolación y miedo a las purgas tras conocerse las citas de la directora con Leire. Las grabaciones destapan la búsqueda de trapos sucios de la UCO y la jueza de los ERE. De nota para examen. Claro, si uno no sigue las noticias todos los días con muchísima intensidad, en primer lugar no sabe qué es la UCO, qué es el DAO, qué es ni siquiera la connivencia y ni qué está pasando. Me veo incapaz de haceros un resumen sin entrar un poquito en detalles, pero para sintetizar de la manera más sencilla posible. Al PSOE le están investigando porque estaba montando una trama, un grupo, un equipo, a través de una militante que se reunía allí en la sede con altos cargos del PSOE, que buscaba cosas contra jueces, guardias civiles y periodistas que pudieran estar atacando al PSOE, o investigando al PSOE, o informando sobre el PSOE. Esta militante se dedicó a mantener reuniones por ahí. Está por ver qué cosas de las que hizo fueron legales o no. Porque hay gente, oye, reunirse no es un delito. Si te reúnes para buscar información y luego chantajear a un juez, eso ya es un delito. Como todo eso está por verse, tenemos aquí una gran coctelera, ¿vale? Así queda sintetizado. El juez, en la búsqueda de la información, se ha encontrado con que esa militante se reunió, por lo menos en 3 ocasiones, con la directora de la Guardia Civil. Así que se investiga si la directora de la Guardia Civil participó de esas maniobras para encontrar, o participar o ayudar a la militante socialista que buscaba cómo entorpecer las investigaciones contra el PSOE. Creo que más o menos se entiende, más o menos. Y me preguntáis,
¿Y qué cojones me importa a mí todo esto si son un montón de pequeños detalles que mañana pues estarán solapados por nuevos detalles, por nuevas historias? Bueno, todo esto en realidad lo que confluye es en el Partido Socialista, en ese momento se estaba comportando como una trama criminal. Porque ahí vemos pagos, vemos la aceptación de unas directrices que son bastante turbias, pero claro, todo esto hay que demostrarlo, porque vamos a ver si de todo esto hay algo que pueda ser realmente compatible con un delito, porque hasta ahora vemos cosas que son muy graves, aparentemente, pero luego ya sabemos cómo se las gastan. Pero en toda esta trama resulta que nos enteramos por los periódicos que ha ocurrido algo, que para que el juez se entere de que esta mujer se había reunido con la directora de la Guardia Civil, tiene que haber un guardia civil que lo cuente. Que en este momento parece todo muy claro, pero ¿quién estaba investigando a la directora de su propia casa, de la Guardia Civil? ¿Quién estaba siguiéndola? ¿Quién estaba apuntando estas cosas? ¿Por qué? Si en ese momento todo esto no estaba siendo investigado. Y claro, lo que se está destapando también son las rencillas internas tan gigantes que hay dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dentro de cada una de ellas, de unos cargos a otros, por ejemplo, para que os hagáis una idea. En el periódico El Mundo, esta mañana, dice que el Supremo frenó el plan contra la UCO de Mercedes González. Mercedes González es la directora de la Guardia Civil. Según el periódico El Mundo, y según parece deducirse de los papeles que estamos conociendo, la directora de la Guardia Civil habría también participado de esa conspiración o habría escuchado, según insinúan los periódicos, porque todo esto está por ser probado y parece improbable, pero, en fin. La directora de la Guardia Civil habría aceptado participar de esas maniobras contra algunos guardias civiles. Y esto parece que queda desmontado. Entonces resulta que un alto cargo de la Guardia Civil ordenó investigar a los guardias civiles después de que empezasen a filtrarse mensajes sobre Pedro Sánchez en los periódicos. Y esto al juez le pareció un escándalo. Y advirtió a un general que si continuaban adelante serían ellos los investigados. Pero claro, aquí hay un pequeño fleco en toda esta trama. ¿Había alguien dentro de la Guardia Civil filtrando mensajes de un presidente de gobierno? Por mucho que pudieran afectar al presidente del gobierno, filtrándolas a los periódicos. O sea, ¿qué hueco de seguridad tan extraordinario es ese que por interés, dentro de la propia Guardia Civil, haya gente dispuesta a que se filtren aspectos de una investigación? Y además que afectan a un presidente de gobierno. Así que damos por natural que un guardia civil pueda estar filtrando datos de esa naturaleza, pero no damos por natural que alguien ordene una investigación interna. Y todo es turbio. Porque ordenar una investigación sobre tus propios guardias civiles no parece muy limpio, muy impecable. Bueno, con todo esto, lo que se corre el riesgo, y supongo que es lo que se persigue, y si no se persigue, se está consiguiendo, es que la gente se vuelva antisistema, porque entre que no entendemos nada, que nos perdemos en toda la trama, que resulta abrumadora la cantidad de detalles, que es como cada día, cuando ya he comprendido un poquito de qué iba el tema, aparece otro tema que lo sobrepasa. Esto es la actualidad, queridos amigos, hoy. Pero hay un montón de noticias interesantes. Mientras tanto, ¿sabéis? El hermano de Pedro Sánchez está siendo juzgado. Fue favorecido para conseguir una plaza en el país de los chanchullos, en el país de los enchufes, en el país donde si no tienes padrino no avanzas, a nadie le sorprende esto. Pero como está delante de los tribunales, estamos escuchando hasta su voz y teniendo que dar explicaciones sobre cómo fue contratado, si a alguien le ayudó, si le contrataron por ser el hermanísimo de quien es. Mientras, en el periódico El País esta mañana, la foto de portada es suya, compareciendo frente al juez. David Sánchez, no tengo capacidad de influir en nada, dice al juez. Bueno, en efecto, el hermano de Pedro Sánchez fue interpelado por la acusación, ha sido llevado a los tribunales, ya lo sabéis, por un sindicato de extrema derecha, pero todo esto ha ido creciendo, basado todo en recortes de periódico. Fue enchufado, me cuentan que, dice una persona que se quedó sin esa plaza, claramente yo era la indicada, pero han colocado a este señor, que al fin y al cabo solo era director de orquesta en algunas de las principales orquestas del mundo.
pero consideran que fue un enchufe. Y todo eso está por probado, y claro, es bastante verosímil que fuera enchufado, porque esto es España, queridos amigos. A pesar de que fue usted el coordinador de la Oficina de Artes Escénicas, no hace usted mención a la oficina donde se habría desarrollado esa labor después del cambio de nomenclatura. ¿Puede explicar a la sala por qué? Bueno, precisamente porque no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico. Señor David, ¿puede repetir esto? No lo he escuchado bien, por favor. Sí, que no era... ¿Cómo no va a ser enchufado el hermano de Pedro Sánchez si no tenían un lugar físico con ventanilla para recibir gente? ¿No sabe usted exactamente en qué consistía, cuántos departamentos tenía el departamento en el que usted trabajaba, en la parte contratante de la... Cuando nos hemos perdido ya todos, lo que vemos es a un señor allí y a unos jueces que en buena medida lo que parece que se está colocando encima de la mesa es que ese puesto parece de libre designación y sin embargo se le está juzgando. Y aunque creyésemos la tesis de que ha sido enchufado, fijaos en qué calendario fue hipotéticamente enchufado. Uno de los interrogados ha sido precisamente el candidato del Partido Socialista allí, en Extremadura. El supuesto, no ya autor del enchufe, el autor material del enchufe. Lo malo es que Pedro Sánchez ni era presidente del gobierno todavía, ni siquiera era secretario general del Partido Socialista, y además se llevaba mal con el supuesto autor del enchufe. ¿Se puso en contacto el actual presidente del gobierno con usted reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él? Primero aclaro que no era presidente de gobierno, no, bueno, ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso no. Y ni siquiera le habló de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. No era secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez, no era presidente de gobierno. Difícilmente le van a colocar a su hermano para, no sé, congraciarse con él. Pero como la verdad, la mentira, todo esto lo digo porque revela bastante en qué territorios nos estamos moviendo. Como la verdad, la mentira queda tamizada, todo es ambiguo, nadie sabemos muy bien de qué se está hablando exactamente. Debe ser gordísimo, porque si está en las portadas de los periódicos, todo esto debe ser un escándalo. Señoras y señores, bienvenidos al show business, bienvenidos al espectáculo, bienvenidos al universo paralelo de la actualidad. Y mientras tanto, pues pasan cosas que tienen consideración de ser noticia. Fijaos que hay un debate, a mí me resulta lamentable. Resulta que hay un debate en Murcia porque parte de las partidas presupuestarias que deberían haberse invertido en mejorar, por ejemplo, la climatización de las aulas, no están siendo invertidas para eso. Y entonces hay mucho debate político. ¿Cómo es posible que alguien se haya gastado el dinero? Joder, si se está hablando de que las altas temperaturas tienen a los críos metidos en cocederos en lugar de en colegios. Bueno, pues se defienden desde el Partido Popular de la gestión de la zona. Incluso eso se ha extendido porque el debate se ha vuelto nacional, también se debate eso en Madrid. Fijaos en lo que dijo ayer el consejero de Cultura de Ayuso, se burlaba del calor en las aulas. Total, cuando yo era pequeño también hacía mucho calor, dijo el tipo, que yo estudié en Murcia. Señorías, yo cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos. Y no pasa absolutamente nada. Además de lo cazurro que hay que ser para lanzar una aseveración como esa, cabe la respuesta. ¿Cómo que no pasa nada? Si has acabado siendo consejero de Ayuso. Fíjate si afecta el calor. Claro, todo esto, que es lo que decían en las redes sociales, se ha vuelto motivo para el cachondeo, porque para empezar es una cazurrada. Dice, no, como yo estudié, claro, y como tu abuelo iba en burro, ¿para qué vamos a hacer? Es más, como primero se iban al campo a trabajar la huerta, los chavales, en lugar de ir al colegio, y no les pasó nada, pues volvámoslos a mandar a la huerta antes de que amanezca. O vamos a enviarlos en burro a Barcelona, porque total, a mí no me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada. Claro, pero es que se supone que la sociedad ha avanzado un poquito, querido amigo. Se supone
que además las comunidades autónomas están recibiendo partidas presupuestarias para estas cosas, pero no nos es más rentable bajarle los impuestos a los ricos, nos es mucho más rentable invertir en cosas como la Fórmula 1, con lo bonito que queda por nuestras calles, eso sí. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, la gente a la que queremos, los niños con los que convivimos, los profesores que les dan clase, que se jodan y estén a 45 grados metidos en clase. Es todo tan surrealista, pero claro, todo esto en un mundo completamente lleno de contradicciones. Fijaos, la polémica en Murcia por el calor que viven en los colegios, pero esto pasa en todo el sur de España y mucho nos tememos que además va a ir todavía peor. ¿Saben lo que me he encontrado con lo que hace el gobierno regional, con los fondos que vienen del gobierno de España para mejorar los edificios públicos de nuestra región? Pues mire, no se ve muy bien, pero le aseguro que lo pone. Palacio de San Esteban, obras de rehabilitación para mejorar su climatización. Esto es una vergüenza. Los alumnos y alumnas están sufriendo temperaturas extremas en la región de Murcia y el gobierno regional climatiza el Palacio de San Esteban. Es una vergüenza. López Mira está abandonando a los niños y niñas en hornos y se climatiza sus despachos. Es una auténtica vergüenza. Es para que se les caiga la cara de vergüenza. Es para que se les caiga la cara de vergüenza. Y yo con todo esto no pretendo indignaros más de lo que ya estáis, porque ya sospecho que todo esto lo percibís perfectamente en las portadas de los periódicos y además estoy prometiendo que este es un oasis, un pequeño refugio contra la angustia que provocan las noticias y todo esto desespera y claro, pero simplemente para que tengamos alguna contestación, porque sí, nos caricaturizan las noticias, la actualidad, y cuando uno se presenta de pronto dice, ya, bueno, pero es que lo del hermano de Pedro Sánchez es inaguantable. Bueno, hay muchas cosas que son irrespirables, pero mientras tanto, en efecto, sí, los líos que tenemos en las portadas de los periódicos. Bueno, esto que estábamos escuchando también, claro, todo ese debate se ha trasladado a las comunidades autónomas, se ha trasladado también incluso a la Comunidad de Madrid, pero viene el Papa, no os preocupéis, que ya estamos entretenidos con la visita de este fin de semana, ya nos vamos a dedicar a hablar si el papamóvil pasó por la Castellana o no, la cara de la gente y todo el anecdotario. Manuela Berguerot sacaba los colos a Ayuso precisamente sobre lo hipócritas que son algunos en tiempos como estos. Usted, dígame, que perdió la fe a los 9 años y dice que ahora la ha recuperado. ¿Qué valores comparte con León XIV? ¿Es cristiano intentar boicotear la regularización de las personas migrantes e impedir que vayan a la sanidad pública? ¿Es cristiano callar ante los crímenes de guerra de Israel y el asesinato de 160 niñas? ¿Es cristiano dejar que echen a las familias de sus casas los fondos buitre que suben los precios por las nubes? Señor Ayuso, señorías de la derecha, se han radicalizado tanto que hoy la Iglesia Católica está mucho más cerca de la izquierda que de la derecha. Y fíjese lo que le digo, creyente o no, hoy la izquierda está más cerca de los valores cristianos que quien dejó morir sin médico a 7.291 personas mayores. Así que sí, la hipocresía de quienes se refugian en la visita del Papa, quienes se visten de santurrones, en realidad tratando de seducir a los católicos. ¡Votadme, que yo también soy supercatólico!, dicen algunos que han olvidado precisamente los principios y valores del cristianismo que presumen de defender. Bueno, lo que pasa es que todo este clima de crispación, de polarización, me gustó mucho como lo expresó ayer Mar Espinar, aunque lo hizo señalando al Partido Popular. Claro, el Partido Popular está ardiendo ahora con todas las revelaciones, casos de corrupción, Ayuso, casos de corrupción, el hermano de Pedro Sánchez tiene que caer, no puede aguantar hasta el verano, esto es irrespirable, dicen en el PP. Pero mientras tanto van crispando, polarizando la vida pública y la gente está agotada, angustiada. Mar Espinar señalaba a Ayuso, le decía, es que la toxicidad con la que la polarización y la crispación ha ido invadiéndolo todo. Intoxica la vida política, señora Ayuso. No respeta a las mujeres, protege a los acosadores, recorta en políticas de igualdad. ¿Le ha dicho usted al Papa que está intentando boicotear el proceso de regularización de inmigrantes? Porque usted es servil con el fuerte, pero es una despiadada como no hay otra con el débil, señora Ayuso. ¿Le ha contado al Papa que apoya a Trump, el de las guerras ilegales, a Netanyahu, el genocida, a Milei, el de la reforma laboral esclavista?
Le ha contado al Papa que 7.291 personas murieron en esta comunidad a causa de sus protocolos mientras su hermano y su novio se lo llevaban crudo. Le ha contado al Papa que ha intentado deshacerse de los menores que huyen de su país y vienen solos al nuestro. ¿Se lo ha contado, señora Ayuso? Ay, pues no, probablemente no se lo ha contado, porque esto es parte de nuestro ecosistema. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar cómo han resumido la actualidad desde la prensa internacional, cómo han hablado de nuestro país en esta semana, y así tenemos una foto de las noticias de forma mucho más sencilla, mucho menos complicada, sin tanto fascículo, sin tanto matiz, sin tanto nombre, sin tanta confusión. Ya sabéis, esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos en La Cafetera un espacio para hablar de... Es una suerte de resumen informativo de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana, pero sobre todo tiene como objeto repasar la prensa internacional y ver cómo han recogido la imagen sobre España, lo que nos permite ese resumen, pero además también ver qué imagen se proyecta en el extranjero sobre nuestro país. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vaya semana, claro. Hay muchos asuntos, hemos visto las consecuencias de toda la imputación al expresidente Zapatero, pero hay algunas interpretaciones. Bueno, Zapatero imputado, no creo que a nadie ya le sorprenda todo esto. Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados. Claro, allí nunca dice que esas actividades no tuvieran algo que ver con las comisiones. En todo caso, lo que está ya es el caso. Tendrá que dar explicaciones las que correspondan. Y mientras tanto, el Expreso en Italia habla de el mensaje que esta imputación está enviando según algunas cancillerías europeas. Algunos países creen que este es el precio por atacar a Donald Trump. Explícame esto, Pai, porque estoy flipando. Sí, la verdad es que es una derivada, una conclusión bastante sonora que ha sacado el Expreso. El Expreso es un semanario italiano abiertamente de izquierdas. De hecho, fue el semanario que eligió a Pedro Sánchez persona del año en 2025, ¿no? Alabando un poquito que había demostrado o que se había convertido un poco en el referente de otra posible, a una alternativa en concreto con su oposición a Donald Trump. Y este mismo semanario se ha hecho eco de la imputación de Zapatero, un caso que claramente golpea y debilita al presidente español, pero uno de sus columnistas ha puesto el foco en una derivada concreta de este escándalo, de este caso, y es la participación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es una participación, no sabemos hasta qué punto ha sido relevante, pero se ha dado, es decir, han colaborado en concreto parece, con la divulgación de alguna conversación que habría mantenido Zapatero con algún responsable de Plus Ultra, y esto además fue confirmado por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que dijo que no podía dar más detalles, pero que sí habían participado. Y esta derivada del caso es lo que explica el Expreso, que ha hecho temblar a todos los gobiernos de Europa, porque se interpreta que el objetivo no es tanto Zapatero, es decir, al colaborar en esta investigación de la justicia española, la administración Trump no busca tanto atacar al propio Zapatero, sino más bien a Pedro Sánchez, ¿no? Y recuerda que es que Pedro Sánchez ha sido uno de los pocos líderes europeos que, dice el semanario Expreso textualmente, que ha tenido el valor de desafiar abiertamente a Donald Trump y criticar a Israel. Y en este sentido, pues lo que señala es que claramente esta implicación de la Casa Blanca en esta investigación pues evidencia
que el actual gobierno de Donald Trump está dispuesto un poquito a borrar las fronteras o, digamos, a lo mejor los frenos que habían existido en otras administraciones y, bueno, pues un poco mezclar conceptos como inteligencia, como procesos judiciales, colaboración. Recuerda además el Expreso que realmente Estados Unidos tiene una cantidad de información brutal de buena parte de los gobiernos europeos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pues con lo que haya podido recolectar el FBI, el Departamento del Tesoro estadounidense, la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional. Tienen una inmensa cantidad de información, pero financiera, bancaria, diplomática, digital, y todo esto la podría empezar a compartir o a liberar en función de los intereses que tuvieran. Así que explica que este caso concreto ha dejado casi temblando, dice, a todos los líderes anti-Trump y anti-Israel que pueda ir. Recoge y reconoce en este sentido que Pedro Sánchez se ha destacado como uno de los más importantes en el contexto internacional, y cree que esta participación estadounidense en el caso Zapatero pues manda un mensaje, una especie de aviso a navegantes de la posibilidad que tendría Estados Unidos de también intervenir y desestabilizar algunos gobiernos europeos. Y hay varios gobiernos del continente que se han echado a temblar y que dicen que haber recibido este mensaje. A ver, yo no quiero contribuir a las conspiraciones, al asunto conspiranoico, porque la realidad luego siempre tiene muchos matices, siempre tiene muchos flecos. La tesis oficial es que Estados Unidos, en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales, pensando que se había detectado una serie de movimientos sobre Plus Ultra y blanqueo del dinero que había recibido de España, estaba investigando y de pronto va encontrando datos sobre Zapatero y los da a conocer. Y a partir de ahí desemboca en estas investigaciones. El juez se pone a investigar en ese marco y aparecen otra suerte de cosas, que es la que termina en las portadas. Podemos deducir de ahí, Estados Unidos estaba buscándole a Zapatero un poquito los flecos. Empieza en la era Biden, pero es Donald Trump el que dice liberar la información. Y claro, de ahí empiezan las teorías de la conspiración. Pero lo que pasa es que cuando uno empieza a unir puntos, también aparecen conclusiones. Por ejemplo, explicaba Antonio Maillo hace unos días, lo entrevistamos aquí en La Cafetera, pero acordaos de cómo ponía énfasis en estas reuniones que casualmente, cuando estalla el caso Zapatero, se estaban produciendo en Madrid. Embajada de Estados Unidos, el embajador, casualmente en esos días se ve con el líder de Vox, casualmente se ve con Isabel Díaz Ayuso, casualmente se ve con Alberto Núñez Feijóo. ¿Sabéis dónde pilló la información, la noticia, cuando estalla la noticia de la imputación de Zapatero? ¿Dónde pilló a Núñez Feijóo? En el despacho del embajador. Todos sabemos que el caso Zapatero se conoce porque Estados Unidos ha decidido que se conozca. Es decir, información que ha gestionado la Agencia de Seguridad de Información de Estados Unidos, que ha decidido que tiene que saberse. Lo estremecedor no es que no ha podido saberse por medios supuestamente autónomos, sino porque alguien decide que tiene que saberse. Y en segundo lugar, nos gustaría saber muchas más cosas. Nos gustaría saber qué han hablado Feijóo, qué habló Abascal, que habló Ayuso en la Embajada de Estados Unidos y con el embajador de Estados Unidos la semana pasada. ¿Qué dijeron? ¿Qué abordaron? ¿Qué le informó el embajador? ¿Qué dijeron ellos? A ver si es que está habiendo una actuación coordinada de un gobierno extranjero con dirigentes políticos para desestabilizar el gobierno de España. Podemos pensar que se produce por azar porque, en efecto, los embajadores, y este en concreto, recién llegado a España, está recibiendo visitas de diferentes representantes políticos, algunos diputados, algunos ministros, pero coincide que en esa semana está ya esto. Pero claro, fijaos en lo que explicaba David Alandete, el corresponsal del ABC. Esto, sabéis que trabaja en la Casa Blanca, frecuenta mucho, por lo tanto, ese ámbito, y explicaba esta semana los contactos de Vox con la administración norteamericana. Las únicas personas que mantienen reuniones habituales aquí en Estados Unidos con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, incluso aquí con el Ejecutivo y también con el Departamento de Defensa, son cargos electos, no solo cargos electos, sino políticos de Vox, pero sobre todo Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías tienen una agenda muy activa aquí, y es gente que ha dado muchísima información a sus contrapartes aquí en Estados Unidos, ¿no? Es gente que viene, que se reúne con gente muy arriba y que trae constantes...
Yo sé que Germán Terz y Jorge Martín Frías han hablado de Zapatero con gente con mucho poder aquí, en la diplomacia y en el Departamento de Defensa también. Claro, pueden ser cosas relacionadas, pueden ser cosas desconectadas. Ya es casualidad de todas maneras que la administración Trump ha expresado públicamente que va a apoyar a aquellos partidos políticos y a aquellos gobiernos que estén alineados con sus intereses y también con su estilo. De manera que no sería nada raro que decidieran que Zapatero, vinculado a Venezuela, vinculado a la etapa de Nicolás Maduro, aunque ha traído disidentes a España, podían haberlo cogido por otro lado, pero no sería nada extraño que, alertados por un partido con el que tienen simpatías como Vox, decidan, oye, estos tíos que vienen a vernos todos los días al despacho, mira a ver qué hay por ahí, que parece que haya mucho interés. Claro, estos son, como diría la Guardia Civil, deducciones, como diría la UCO. A lo mejor no, a lo mejor todo esto no es más que producto de una investigación. Y otra cosa diferente es, quizá en esa misma búsqueda, se ha encontrado también detalles difíciles de justificar para Zapatero. O sea, que no solamente se haya impulsado una campaña, sino que hayan, pues mira, hemos pillado veta de oro. Entonces, yo no lo sé, Pilar, pero porque claro, siempre, y muchas veces lo contamos aquí en la cafetera, a veces la explicación más sencilla es la verdad, es la real. A veces tantos vericuetos sobre el papel parece una buena idea, una gran conspiración, un montón de gente implicada. Bueno, a veces las cosas son más sencillas, se ponen a investigar y de pronto piden datos y resulta que aparece el nombre de Zapatero por un lado, de uno de sus socios o personas con las que trabaja, y todo eso desemboca en esto. Pero resulta difícil de creer. No sé, ¿qué te parece a ti? Esto ya por pura especulación, ¿eh? Y nos permitís un poquito, que normalmente no lo hacemos en el asunto del análisis de la prensa internacional, pero como el Expreso se ha expresado así. Claro, el Expreso, de hecho, en el artículo lo que explicaba es que los líderes europeos son conscientes de que pueden ser vulnerables a algún tipo de información que no sea, o algún tipo de dato que no sea ilegal, pero que tenga que ver a lo mejor con consultorías, con algún tipo de fundaciones, con cobros o con financiación, con algún tipo de relación que han tenido con oligarquías. Toda esa información dosificada o divulgada en la opinión pública de una manera interesada, pues puede provocar terremotos políticos en los países, ¿no? Eso es evidente, independientemente de que en algunos casos pueda ser constitutiva de delito y en otros no. Simplemente, quede un poco en mal lugar o quede un poco, digamos, en evidencia la persona. Yo no sé hasta qué punto cuál es la información que ha divulgado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al caso Zapatero. En la NBC, por ejemplo, que es uno de los medios que se hizo eco de que un portavoz lo había admitido, hablaban de las comunicaciones que había tenido con uno de los directivos de Plus Ultra, ¿no? Que habían accedido al móvil y el contenido de esa conversación había sido remitido. Yo aquí, en el sumario, de verdad, no he visto que esto fuera un elemento fundamental de la causa, pero a lo mejor hay algo más o sí que hay algo que ha tenido lugar. Lo que pasa que lo que inquieta es quizá esa capacidad de divulgar información para hacer daño, simplemente, aunque no sea para hacer un daño político, no tanto para realmente resolver o denunciar un delito o que alguien tenga que responder en el caso de algún hecho ilegal, sino simplemente con una intención política. Luego es llamativo esas reuniones que ha tenido el embajador estadounidense aquí en España, porque precisamente se quejó de que no le había recibido Pedro Sánchez. Él se ha reunido, no sabemos si a petición suya o a petición de los partidos de la derecha, pero sí hemos visto que tiene reuniones frecuentes, o que al menos ha tenido, con los altos o los más altos responsables de la derecha aquí en España, y con el gobierno no se había reunido. También es verdad que los embajadores que está nombrando Donald Trump así de forma general son muy poco diplomáticos con respecto a lo que había sido hasta ahora, ¿no? Fíjate, esta misma semana el embajador estadounidense en Canadá retuiteó una imagen o un comentario que había hecho Donald Trump, insistiendo una vez más en que Canadá debía ser el estado 51 de Estados Unidos, ¿no? Reavivando un poquito esta idea o este plan o esta ambición que tiene Donald Trump de expandir geográficamente Estados Unidos, incluir a Canadá, algo que ha provocado un rechazo brutal en el país, en el territorio canadiense. Pues el embajador estadounidense lo retuiteó, insistiendo un poco, metiendo el dedo en el ojo. Así que en este sentido son muy poco diplomáticos las personas que está eligiendo Donald Trump para llevar a cabo la representación diplomática en los países, y también quizá en este sentido pues elegido
en España también esté haciendo este tipo de diplomacia. A ver, pero sobre todo es que habrá quien diga qué ingenuos que sois. O sea, ¿qué va a hacer si no la administración Trump contra gente como Zapatero, que se había convertido... Primero, Pedro Sánchez es un problema o una incomodidad para Donald Trump. Lo es en Europa, es como la voz que lidera la crítica en Europa, y hay que ser ingenuo para pensar que eso no iba a tener consecuencias por detrás. Y así operan en estos márgenes. Yo no digo que en esta ocasión lo sea, digo que no sería nada raro, nada extraño. Pero luego hay una cosa que me gustaría comentar, también aprovechar ahora, porque en estos días no hemos tenido mucho la oportunidad de colocar el foco en algo tan concreto. Cuando se habla de, pero toda la investigación contra el Partido Socialista, ¿esto es lawfare? Fíjate, Podemos hace unas horas contrastaba lo exhaustiva de la información elaborada por la UCO sobre estas cloacas, Leire Díaz, estas personas que estaban buscando información. Dice, lo exhaustivo de los seguimientos, los pinchazos telefónicos, el cruce de datos, de números de llamadas, de mensajes, frente a la investigación abierta cuando afectaba a Podemos. Entonces, cuando se habla de lawfare, tampoco hace falta una operación muy sofisticada con un tipo sentado en un despacho con un gato negro diciendo vamos a poner en marcha una operación extraordinaria para destruir al PSOE. Quizá se explica con movimientos que van siendo, digamos, por inercias del Estado, por los prejuicios de la propia Guardia Civil, la propia Policía Nacional, de pronto contra Podemos, muy exhaustivos en esto contra el Partido Socialista. Ahora, contra el Partido Popular, cuando indaga en esto, pues hay más pereza. Es una forma de lawfare, no hace falta una estrategia súper sofisticada con jueces implicados, con tal, sino en ocasiones, pues sí, la justicia mira con un ojo, con una claridad extraordinaria, y en otros pues le da más pereza. Y a lo mejor ahí se explica también y quizá Pero bueno, como todo esto, claro, también se ha hablado mucho de Leire Díaz. Este es uno de los casos que ha estallado esta semana. El caso Leire recibe relativa poca atención en los medios internacionales, pero sí hay varios medios que subrayan la avalancha de casos que afectan al Partido Socialista. Pero el caso de Leire Díaz, una militante del PSOE que buscaba información comprometedora para ayudar al PSOE y a Pedro Sánchez. ¿Por qué no quiere que le llamen fontanera? Porque no soy fontanera, señora, soy periodista, igual que a usted no le gustaría que le llamaran otra cosa siendo senadora. Es que es de sentido común y es de pero respeto. Si hace funciones, a veces pues se entiende. Usted ha hecho... Bueno, el caso en sí, que ha sido objeto de las portadas, hemos conocido el sumario, en España, fuera no ha tenido mucha repercusión, ¿no?, por el momento. La verdad es que tuvo mucha repercusión el registro que se produjo en la sede del PSOE a finales de la semana pasada. Eso sí que realmente fue ampliamente recogido por los medios internacionales, entre otras cosas porque inicialmente se hicieron eco de esa información que aseguraba que había sido un tema de financiación ilegal, que había sido un registro, que luego nos enteramos que en realidad era una petición de información, pero la verdad es que el titular inicial, y que luego además tenía que ver con el caso de Leire Díaz, no con financiación ilegal, pero sí es verdad que tuvo bastante eco en muchísimos medios internacionales. Luego los detalles que se han ido conociendo, la verdad es que han tenido relativamente poco impacto. Euronews, por ejemplo, sí se ha hecho eco de cómo, pues algunas de las revelaciones de la investigación, como que en realidad los pagos a Leire Díaz habían sido 3 veces más de los que había emitido inicialmente el PSOE, y que pues esta era una pequeña contradicción. El resto de cosas que han copado la prensa española en este caso, la verdad es que han tenido poco eco en los medios internacionales, pero sí es indudable que la multiplicación de casos, de hecho Mediapart, un digital francés, hablaba de la avalancha de escándalos y de casos de corrupción que está rodeando al Partido Socialista, sí que está teniendo un impacto bastante significativo, y eso la prensa internacional sí que lo ha puesto de relieve. La BBC, por ejemplo, pues decía que ante esta oleada de escándalos que amenazaba su supervivencia, realmente Pedro Sánchez se había atrincherado, pero en general la sensación es que está más presionado y más debilitado que nunca, ¿no? El New York Times también lo destacaba hace unos días. Luego había esta misma semana Radio France, la emisora gala, pues emitía una pequeña pieza y un pequeño análisis en el que decía que realmente la corrupción estaba dejando en una situación muy complicada al Partido Socialista, que se había visto golpeado por escándalos de una amplitud nunca vista, de una amplitud sin precedentes, y
se preguntaba cómo era posible que un partido que llegó al poder denunciando la corrupción y hablando de regeneración se encontrara o que hubiera visto o estuviera en medio de este giro moral, decía, ¿no? Y sí insistía realmente en bueno, que todos estos casos, incluyendo el de Zapatero, el del Cerdán, el caso Ábalos y ahora esta derivada del caso Leire Díaz, pues estaban realmente debilitando significativamente al gobierno de Pedro Sánchez, aunque también explicaba y citaba a un analista que también señalaba que bueno, que revelaban un poquito las debilidades estructurales de la democracia española, ¿no? Como durante mucho tiempo habían operado los partidos políticos y no se había, pues digamos, hecho una limpieza o se había dejado claramente estas cosas, así que en general la mayor parte de los medios internacionales sí que ven debilitado y complicado a Pedro Sánchez. Luego había también un diario francés, L'Humanité, que es un diario, es un poco el diario del Partido Comunista en Francia, que bueno, que consideraba que Pedro Sánchez también era algo así como la diana de una derecha revanchista, decía, y que también estaba siendo víctima de falsas informaciones, de montajes trucadas y de acusaciones políticas. Pero yo te digo que esto no es la línea general, es que se ve en la prensa internacional, es que bueno, pues todos estos escándalos claramente han golpeado al Partido Socialista, están debilitando al gobierno y podrían tener un impacto aún mayor. Oye, también hemos visto, al Financial Times se fija en la política exterior, se pregunta si España es la rebelde de Europa por su robusta oposición a Trump. Y claro, como hemos visto, ese enfrentamiento del que estábamos hablando... Dentro de unos días, digamos, ha sobrevolado un poco mi intervención, se prevé la entrada en vigor de los mayores aranceles de Estados Unidos, los que ha impuesto nunca a la Unión Europea. Y hoy desde aquí pues me gustaría hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Bueno, si a eso le añadimos la ofensiva sobre Irán, el apoyo a Israel y algunas críticas muy fuertes que ha lanzado tanto el ministro de Asuntos Exteriores como el propio presidente del gobierno, sí podemos tener esto. Tienen una entrevista a Álvarez en el Financial Times, ¿no? Sí, un poco además bajo el título o bajo la pregunta que si España es el maverick, que es una palabra que no tiene una traducción exacta al español, pero que sería algo así como el rebelde un poco atrevido, ¿no? Una figura, era un poco el apodo de Tom Cruise en Top Gun, sí, maverick, ¿no? Y es un poco un término que utilizan, digamos, los anglosajones para algo así como eso, el rebelde muy atrevido y que realmente desafía las normas, ¿no? En este caso concreto, el Financial Times también lo recordaba y otros medios internacionales ponen de relieve que Pedro Sánchez goza en este momento de una presencia, incluso de una reputación internacional muy notable que contrasta con los problemas internos que tiene. The Guardian también publicaba una columna estos días sobre esto, pero se fija y habla un poquito de esta posición internacional, resaltando que además ha sido inusual, que históricamente España ha tenido, digamos, ha seguido una política exterior de bajo perfil, ¿no? En que se limitaba a ser un poco un miembro obediente de la Unión Europea, que tenía sobre todo influencia gracias a sus vínculos con Latinoamérica, pero que solía remar un poquito en la dirección de Francia y de Alemania, y que sin embargo en este momento pues Pedro Sánchez había realmente sacado o había enarbolado una serie de banderas y se había convertido en un referente en concreto en ir en contra de Trump, en denunciar las acciones, en denunciar también las acciones de Israel en Gaza y sobre todo, bueno, pues en ponerse enfrente de Donald Trump. Y el Financial Times hablaba con José Manuel Álvarez, con el ministro de Exteriores, un poco para entender o para profundizar en este asunto, ¿no? También mencionaba el diario británico que muchos críticos, que había críticos a la posición de España y de Pedro Sánchez, tanto en España, porque consideraban que era una manera de desviar la atención sobre los problemas que estaba teniendo, especialmente los escándalos de corrupción, y también en Europa, que había algunos de los aliados que, bueno, había irritado sobremanera a Donald Trump, decía el Financial Times también, pero también algunos aliados europeos estaban molestos porque consideraban que con esta agresividad española pues estaba, bueno, pues digamos, socavando un poquito la unidad dentro de la OTAN y estaban incluso alterando a Donald Trump. Y por eso entrevistaba a José Manuel Álvarez,
que rechazaba estas críticas, rechazaba también el término de maverick o de rebelde a nivel europeo y se limitaba a decir que la posición de España lo que hace es mantenerse firme en defensa de la legalidad internacional y la multilateralidad, ¿no? Decía el ministro que otros a lo mejor preferían seguir otra línea, pero que España había decidido mantener y adherirse a estos principios internacionales y por eso pues insistía en esta oposición y en estas críticas y en esta denuncia de las acciones que estaba llevando a cabo Estados Unidos y que pues contravenían un poquito toda esta normativa, ¿no? Álvarez explicaba que para la manera en la que lo ve España es que ahora mismo el mundo tiene que elegir entre dos opciones. Una de ellas es mantener la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas, un poco la soberanía, un poco la arquitectura que se ha hecho que se ha seguido desde la Segunda Guerra Mundial, o optar por lo que llamaba la ley de la selva y autorizar el uso de la violencia y la guerra como sustituto de la política exterior, ¿no? Explicaba un poquito la posición de España. También, pues hablaba Álvarez un poquito de otras críticas hacia la posición de España con China, ¿no? Es verdad que además después del último viaje de Pedro Sánchez a China, que era el cuarto en 3 años, pues se puso mucho el foco en cómo España se había convertido en una especie de socio preferente y tenía una sintonía que que contrastaba un poquito con una cierta reserva que había en Europa, y esto también había suscitado preocupación, parece que también había irritado a Donald Trump según algunas interpretaciones, pero que Álvarez explicaba que España quiere tener, o quiere que haya un peso y que se hable de una política exterior global, y que eso pasa por tener una buena relación y por tener un diálogo con China, ¿no? Explicaba el ministro que igual que no se podría entender tener una política exterior global sin hablar con Estados Unidos, pues tampoco se puede entender sin hablar con China. Y explicaba un poquito los argumentos que explicaban la posición española. Bueno, el caso es que es verdad, son muchos los temas que hay encima de la mesa en materia política que tienen repercusión en la prensa internacional, y una de las cuestiones de las que se ha hablado bastante sobre la inmigración. La NBC hablaba precisamente, señalaba España, señalaba algunas de esas diferencias con Donald Trump, pero específicamente en materia de inmigración, y hablaba del impacto de la regularización. Bueno, estos días hemos escuchado algunos elogios, por ejemplo el de la presidenta de la patronal catalana. La regularización que ha puesto en marcha tu gobierno es necesaria. No tiene sentido mantener en la irregularidad a personas que ya viven y trabajan aquí. Pero sería un error entenderla como una solución definitiva. Esto, la presidenta de la patronal catalana frente a Pedro Sánchez, pero la regularización es un asunto que a la prensa internacional en cualquier caso le llama la atención, ¿no, Pilar? Muchísimo. Desde el mes de enero que se anunció por el gobierno y todo lo que hemos estado viendo ha tenido un enorme impacto, entre otras cosas porque, claro, es el discurso que va un poco a contracorriente en Europa y en Estados Unidos, ¿no? De toda esta línea que defiende endurecer la inmigración, que considera, que señala a los migrantes como responsable de algunos de los males de Europa en concreto. Estamos viendo en muchos países como hay esta especie de reticencia, desde luego en Estados Unidos, y realmente la línea que ha defendido, que está siguiendo España, de integrar a los migrantes, de incluso legalizar y regularizar su estado, favorecer que puedan trabajar siempre que tengan una serie o que cumplan una serie de requisitos, pues es algo que numerosos medios de todo el planeta llevan meses destacando e intentando entender y explicar al resto de las audiencias, ¿no? Y el último en hacerlo ha sido la NBC, que es una televisión estadounidense, normalmente ubicada con cierta cercanía al Partido Demócrata, y explicaba un poquito esto, ¿no? Cómo realmente España está legalizando a 500.000 de migrantes, siguiendo una política completamente diferente a la que está llevando a cabo Estados Unidos en este contexto. Y lo hace un poquito poniendo el foco en el impacto que tiene la legalización del estatus y la regularización extraordinaria para numerosos migrantes. Entrevista, por ejemplo, a una familia colombiana
que realmente tenían intención de haber emigrado a Estados Unidos, pero no pudieron hacerlo porque no les dieron una serie de préstamos, no tuvieron esa oportunidad y decidieron venir a España. Esto no es reciente, sino que ya llevaban un tiempo en España y ahora, gracias a la regularización, pues iban a poder legalizar su situación y realmente optar a una vida mejor. Hablaba también de algún otro inmigrante, un inmigrante senegalés que también estaba en una situación parecida y explicaba un poquito el impacto que esto iba a tener, ¿no? Y lo que ponía de relieve es que esta decisión de España, que se estimaba que podía facilitar la vida a 500.000 de migrantes, pues era un contraste absoluto con las políticas que llevaba a cabo Donald Trump, ¿no? Que recordaba de hecho el reportaje de la NBC que en la campaña electoral de 2024 llegó a decir que los migrantes estaban envenenando la sangre del país, ¿no? Y un poco señalándolos y digamos deshumanizándolos, y que desde que había llegado a la Casa Blanca pues había llevado a cabo una campaña masiva de detención y de deportación, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues explicaba que España estaba siguiendo una línea diferente. Sí, hablaba también de las críticas que estaba recibiendo por parte de la derecha, de la extrema derecha, que algunos pues consideraban que era irresponsable o que podía de hecho contribuir a la saturación de unos servicios públicos que ya estaban en una situación muy, muy complicada, y también mencionaba las críticas de Isabel Díaz Ayuso con su nombre y apellido, diciendo que toda esta regularización era en el fondo un instrumento del gobierno, una herramienta para manipular y ampliar el censo electoral y así garantizarse más votantes. Aunque bueno, el reportaje de la NBC pues explicaba que estas denuncias existían, pero en realidad también destacaba el caso concreto de inmigrantes que gracias a esta regularización pues iban a poder optar a una vida mucho, mucho mejor. Bueno, pues la regularización que vemos artículos constantemente en la prensa internacional es un asunto que llama más la atención cuando nos encontramos con temas relacionados con la emergencia climática. Euronews hablaba de España de forma elogiosa porque puede ser el único de las el único país de las 5 grandes potencias de la Unión Europea en cumplir las metas de reducción de emisiones para el año 2030. ¿Qué opinión le merecen las políticas suicidas verdes que nos llevan a la ruina y a la miseria? Yo no sé si usted será una persona deshonesta, pero su argumentación sí lo es, y es peligrosa para el país y es irresponsable y puede costar vidas cuando usted recurre a mentiras como que las olas de calor son ciclos. De verdad, yo no voy a elevar... Este era un científico del CSIC en el Congreso respondiendo a las preguntas de la extrema derecha precisamente, pero España podría ser un país, el único de las grandes potencias en cumplir los objetivos, Pilar. Es lo que ponía de relieve Euronews, la televisión europea, que hacía una especie de balance. En 2021 la Unión Europea se comprometió, además es un compromiso que tiene vinculante legalmente, ¿no? Se comprometió a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030. En realidad se ha comprometido a intentar ser neutro en carbono para 2050, pero había pasos intermedios, ¿no? Y en concreto esta meta de reducir en un 50% para el año 2030 pues las emisiones en relación a lo que se llama la era preindustrial, ¿no? Y bueno, pues un poquito como una manera de intentar revertir o al menos mitigar los efectos del cambio climático. Es verdad que este porcentaje es global, es decir, no implica el mismo nivel de reducción para todos los países, sino que es en bloque, ¿no? Y algunos países tienen o se han comprometido a reducirlos un poquito más y otros un poquito menos, ¿no? Pero el caso es que este era el gran objetivo. Entonces, Euronews hace una especie de análisis claro, ya estamos a 4 años, menos de 4 años de que se cumpla el 2030, y hace una especie de análisis de dónde están los países y qué países podrían estar cumpliendo. Y lo que pone de relieve es que a pesar de las grandes ambiciones de la Unión Europea y de cierto papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, pues en los últimos años se había visto pocos avances en este sentido, ¿no? Y analizaba la situación de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y España, que estaban considerados un poco las grandes potencias en este campo, y decía que de todos ellos el único que realmente parece en camino de poder cumplir estas metas es España.
por ejemplo, en Alemania, que ha sido uno de los grandes líderes en este aspecto, han logrado importantes reducciones, pero ellos tenían que reducir un 65% sus emisiones y realmente ha habido un frenazo, ha habido una serie de problemas y salvo que realmente aumenten significativamente las medidas y sean mucho más estrictos, pues no van a lograrlo. Algo parecido pasaba en Francia, en Italia, que quizá era el que estaba más atrás, y también en los Países Bajos, ¿no? Que eran los 4 en realidad, pues se encontraron en una situación que difícilmente, salvo que hubiera unas medidas muy importantes y muy ambiciosas en estos 4 años, pues no iban en camino de lograrlo. Y en cambio ponía como contraste la posición de España, que decía que podría ser el ganador, entre comillas, en esta carrera, porque realmente gracias a la transición ecológica y energética que había llevado a cabo, incluso podía superar la meta que tenía, ¿no? En España, para que te hagas una idea, lo que se había fijado era una reducción del 32% en 2030, pero hay algunos informes y algunas predicciones que decían que incluso podría llegarse al 40%, ¿no? Y hablaba un poquito de cómo las energías renovables ya cubrían el 75% de la demanda. Además, el gobierno había ayudado, había impulsado y fomentado una gran expansión solar y eólica, y de hecho también acababa de presentar un nuevo plan de transición energética de 9.000 millones para mejorar la eficiencia de los hogares y pues favorecer algún tipo de medidas en defensa del medio ambiente, y con todo esto realmente se encontraba a nivel europeo en una posición privilegiada para poder llegar a cumplir esa meta, en contraste con el resto de los grandes países europeos. Bueno, pues ya veis, así está la información que se publica sobre España. Esta es la imagen que hemos proyectado a lo largo de la semana en los medios de comunicación internacionales en esos países. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, tienes que hacerte mecenas, tienes que hacerte suscriptor del programa, porque este programa se sostiene exclusivamente gracias a vuestras aportaciones. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y los viernes ya sabéis que también abrimos como una página para hablar de algunas noticias que vosotros nos hacéis llegar, que consideráis que tienen que tener impacto en el debate, que pasan más inadvertidas a la prensa. Algunas son más costumbristas, no son directamente, pues tampoco tienen una proyección así como de información de actualidad. Algunas son más anécdotas, pero fijaos, por empezar por la parte más pesimista. Ha sido muy popular en estos días el actor y activista Richard Gere, activista por los derechos humanos. Todo el mundo coincide en que ahora está muy enfocado también en esa actividad, en esa tarea, pero estuvo precisamente hace unos días hablando de la situación que vive el mundo. Dice que Trump ha desmantelado
todo lo que hacía especial a Estados Unidos, que estamos viviendo el momento más oscuro, decía él, de los que yo he vivido en este planeta. Y defendía la... The U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. ¿Cómo ha pasado esto? Porque nos hemos ido a dormir. ¿Cómo ha sucedido? ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos? Ha dicho en forma retórica. Dice, Estados Unidos nunca ha sido un lugar perfecto, pero tiene un ideal perfecto al que dirigirse y ha sido capaz de autocorregirse en muchas ocasiones a lo largo de la historia. La verdad es que te digo una cosa, Pilar. Yo no sé cómo lo vive la sociedad norteamericana. No sé qué pensáis vosotros, pero es verdad que Estados Unidos es una sociedad muy contradictoria, capaz de fenómenos como Donald Trump, bueno, incluso cuando se habla del cine comercial, capaz de retratar a través de películas bélicas toda la propaganda norteamericana sobre su concepción del mundo, pero luego te hace un Capitán Fantastic que es profundamente antisistema y lo lanza a Hollywood, o sea que es capaz de una cosa y la contraria, Pai. Bueno, esa es una de las riquezas, entre comillas, y una de las cosas que ha caracterizado a Estados Unidos, ¿no? Era bastante interesante esta intervención de Richard Gere porque, bueno, ponía de relieve un poco cómo realmente, claro, Estados Unidos no había sido nunca un país perfecto, tenía muchos defectos, pero tenía una serie de cosas que estaban bien hechas, ¿no? Él hablaba de un ideal perfecto y sobre todo hablaba de cómo, pues bueno, el gobierno o incluso la política exterior de Estados Unidos sí había cosas que estaban, que habían contribuido realmente al bienestar o a mejorar la situación global, ¿no? Y lo que le llamaba la atención es que Donald Trump se había liquidado esto en muy poquito tiempo, ¿no? La velocidad con la que lo había hecho. Explicaba que realmente tenía que ver con que se había dormido una parte de la sociedad y alertaba del riesgo de que esto continuara, de que nada está ganado. Me decías, ¿cómo está viendo la sociedad estadounidense toda esta situación, toda esta deriva? Hombre, lo están viviendo muchos de ellos con una enorme preocupación, intentando luchar a su manera. Hay muchísimos movimientos cívicos que están intentando plantar cara. Lo mismo lo vimos con todas estas campañas para la deportación, esta policía... casi policía militar del ICE, ¿no? O el ICE, como se llama, el servicio de inmigración, que hemos visto que protagonizaba redadas, que se llevaba a la gente migrante, pero algunos de ellos, incluso en situación legal, les detenían en los colegios, cuando iban a llevar a sus hijos, en las iglesias, en los hospitales. Incluso, pues todas estas protestas que hemos visto, protestas que han costado la vida a algunos estadounidenses. Es decir, realmente hay un movimiento que lo está viendo como el Donald Trump está intentando revertir y cambiar el sistema, cambiar muchas de los contrapesos. Es verdad que algunos de esos contrapesos están haciendo su trabajo, ¿no? Y Donald Trump no está consiguiendo todo lo que le gustaría y todo lo que consigue. En algunos casos se mete en jardines él solo, como en Irán, y no está teniendo una salida muy fácil, pero en otros le están plantando cara, ¿no? También, a pesar de lo contestados que están tanto los demócratas como los republicanos, los políticos. Bueno, esta semana también hemos visto que de hecho algunos republicanos ya están intentando plantarle cara y han impedido o han votado en el Congreso una resolución para intentar que Donald Trump tenga que rendir cuentas por la guerra de Irán en el Congreso, que podría limitar realmente su capacidad para mantener esta guerra. Y también, por ejemplo, ha habido una fuerte contestación a una decisión ultra polémica, que Donald Trump de pronto creó un fondo que consideraba de reparación, además de 1.776 millones de euros, que 1.776 es el año de la independencia de Estados Unidos, entonces era un fondo con esta cuantía que tenía que ver también con un valor simbólico, con el que él consideraba que era para indemnizar a quien él consideraba que se habían visto perjudicados por el gobierno, ¿no? Esto se hizo además en el marco de una investigación y una demanda que él había hecho a Hacienda por algunas investigaciones, que había sido una cosa realmente surrealista. Y esto había indignado, porque además este fondo estaba previsto que él pudiera decidir a quién indemnizaba, por ejemplo, a quienes se manifestaron o quienes intentaron asaltar el Congreso el 6 de enero de 2021, aquellas famosas imágenes del asalto al Capitolio, ¿no? Pues consideraba que si esas personas, a su juicio, habían sido perjudicadas, podían ser indemnizadas con este fondo. Al final han tenido que retirar este fondo, un poco en base a la contestación social en los medios e incluso de algunos políticos. Así que la sociedad estadounidense está intentando a su manera plantar cara o intentar limitar, pero está viendo cómo realmente poco a poco Donald Trump está consiguiendo revertir muchísimas de estos contrapesos y muchísimas de las
derechos o de, digamos, las conquistas que se daban por hechas y que era imposible perderlas, pues están viendo cómo las están perdiendo con una velocidad que está dejando incluso a actores como Richard Gere pasmados y denunciando la necesidad de actuar y de no dormirse. Se habla mucho, y tú alguna vez te has referido a eso, de la situación de polarización y de enfrentamiento en la sociedad norteamericana, y algunos análisis incluso insinuaban la posibilidad de que el país acabe en una guerra civil. No sé si tiene los elementos como para eso, pero tan serio es, tan grave es. Que pueda terminar en una guerra civil es difícil, pero son muchísimos los analistas que señalan. De hecho, había algunos que incluso dicen que ya está viviendo una guerra civil de baja intensidad, ¿no? Hay incluso algunos autores de libros que defienden esta tesis. Estados Unidos, además, es un país con una tradición y con, digamos, donde la violencia se ve como, digamos, de una manera está mucho más aceptada que, por ejemplo, en la sociedad europea, ¿no? Y hay numerosas, pues organizaciones de extrema derecha, también algunas incluso de extrema izquierda, que son abiertamente violentas, y hay milicias de este tipo de milicias que se considera que tomarían la justicia por su mano, y eso es uno de los asuntos que protagoniza este fondo que te decía de 1.776 millones. En concreto, había algunos críticos que señalaban que podría luego destinarse a financiar milicias de extrema derecha, y en este sentido había preocupación. También hay un nivel de polarización brutal. Esto, lo que me decías, como lo está viendo muchísima gente, está intentando por todos los medios denunciar y combatir esta retórica, y por otro lado están los partidarios y los seguidores de Donald Trump, que parecen que tienen una fe ciega en lo que dice y en aquello que les dice. Luego, en paralelo, también estamos conociendo noticias del enriquecimiento personal de Donald Trump, de él y de su familia, que también están pasando con una facilidad y con una falta de consecuencias que es impresionante. Así que, bueno, ¿qué puede pasar en los Estados Unidos? Yo creo que hay una gran preocupación, y son muchísimos los estadounidenses que también lo están viendo. Van a intentar por todos los medios buscar algún tipo de salida, pero realmente el horizonte es preocupante. Bueno, es una de las cosas. Oye, ¿quién es Tim Paine? Yo, claro, que entre que no entiendo de fútbol, cero patatero, pero ha habido algún oyente que ha dicho, oye, tenéis que hablar de la maravillosa y formidable historia de Tim Paine, la increíble no sé, ¿quién es este tipo? Es un futbolista. Bueno, la verdad es que es una de estas historias que a veces regala Internet, regala el mundo de los influencers, que es bastante irónica. Tim Paine es un futbolista, un defensa, ni siquiera titular, de Nueva Zelanda, y ha sido el protagonista, ha sido la persona elegida por un influencer argentino que se llama Valen Scarsini, que es muy conocido en los ambientes futbolísticos y de las redes sociales, que de pronto un día se planteó, dice, ¿por qué no convertimos al futbolista menos conocido del Mundial, el Mundial que se va a iniciar en pocas semanas y que va a copar la atención deportiva del planeta? ¿Por qué no convertimos al futbolista menos conocida en la estrella? Y se puso un poquito a buscar quiénes eran los futbolistas menos conocidos, los que tenían, bueno, pues que quizá jugaban en los equipos con menos nombre, que tenían ligas quizá no tan potentes, y además se puso un poco a investigar sus redes sociales y encontró a Tim Paine, que es un defensa neozelandés, que, bueno, pues antes de que empezara todo esto, me parece que tenía 5.000 seguidores en Instagram, y ha sido el elegido por este influencer como emblema de su campaña, a la que se han unido millones de personas en todo el planeta, y han empezado a hablar de Tim Paine, y le han empezado a seguir en TikTok, en Instagram. Tiene, no sé por dónde va ahora, pero hace unos días la BBC publicaba un reportaje que decía que estaban 700.000 seguidores en TikTok, en más de 500.000 en Instagram, y todo esto creciendo. Además, le han convertido en una especie de referente, han hecho canciones, vídeos hablando de él. El influencer argentino decía, sería bonito que hubiera un jugador que nos uniera a todos, en un momento en que además todos los seguidores van a defender a su selección y van a tener un poco esta rivalidad, y él decía, bueno, pues estaría bien que hubiera un jugador al que todos pudiéramos apoyar, un poco como una especie de figura, bueno, pues unificadora, ¿no? Y en este sentido ha elegido a Tim Paine, que ya te digo, si preguntas a tu hijo, seguro que lo conoce, que ha oído las canciones o los temas que le están dedicados, y ahora mismo él
está un poco sobrepasado, pero ha dado las gracias, está un poco entrando también en esta dinámica y se ha convertido un poco en un referente gracias a esta campaña viral. Tim Paine, el nuevo protagonista de las cosas de las redes y todo esto. Bueno, algunas cosas relacionadas también, hablamos mucho de inteligencia artificial en la cafetera. Con debate, porque no es un asunto que, ya sabéis que sobre el que tenemos además diferentes contradicciones. Por cierto, Pilar, empezaba a haber un montón de vídeos en universidades norteamericanas, graduaciones, donde sabéis que en las graduaciones invitan como a personalidades del mundo de la industria, de la tecnología, dan conferencias, animan a los estudiantes a emprender Dan el discurso, ¿no? Como el discurso final, muchos de ellos. Sí, ese discurso así un poquito para apoyar, inspirador, inspirarles en la nueva carrera que les espera ahora que tienen que buscar trabajo y todo eso. Bueno, y están circulando mucho por las redes sociales, he visto mucho por Instagram, diferentes universidades norteamericanas donde cuando se ha aludido en esos discursos a las oportunidades de la inteligencia artificial, los abucheos se han escuchado hasta en Alcobendas. Una pasada, porque hay una reacción contra la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, porque claro, una de las primeras consecuencias que puede tener la inteligencia artificial está en el mundo laboral, al que van a tener que enfrentarse. El resto lo vemos como, bueno, igual ya estamos un poco de salida, pero con lo que queda por delante... Bueno, sabéis que tenemos unas ciertas contradicciones sobre todos estos temas, pero intentamos usar la inteligencia artificial siempre para las guerrillas. O sea, ya que está aquí la inteligencia artificial, por lo menos utilicémosla para conspirar. Y entonces siempre nos interesa mucho cómo va evolucionando y intentamos hacer un seguimiento y sacar pues partido de lo mejor que se puede, por lo menos para que tengan un uso positivo. Pero es que me ha llamado mucho la atención porque estaba viendo un documento en que están precisamente recogiendo el cambio que se va a producir en los próximos meses para el uso de la inteligencia artificial. Resulta que durante los 2 últimos años hemos visto como OpenAI, Anthropic, Google han estado empujando la inteligencia artificial prácticamente de forma gratuita. Porque aunque para más consultas o servicios más sofisticados necesitabas una cuenta de pago, pero lo cierto es que te dejan tal volumen de consultas gratuitas que casi todo el mundo pues lo ha estado utilizando así. Bueno, pues resulta que los gastos que genera son tan extraordinarios en servidores, en consumo de luz, en todas estas cosas, que los expertos están augurando que esto se ha acabado. Porque además pensaban que se iría abaratando con el tiempo, que las empresas se acostumbrarían poco a poco y que además la tecnología, los nuevos chips, todo esto haría que se abaratasen. Pero no está evolucionando a suficiente velocidad los precios como el uso. Entonces lo usa tantísima gente a la vez que están diciendo que se ha terminado la inteligencia artificial subsidiada, que van a empezar a cobrar más por los servicios, que entre lo que consume cada respuesta de el consumo de GPU, del uso de los procesadores, la electricidad, la red, el hardware que sigue siendo muy caro, la inversión para estas compañías de inteligencia artificial es tan extraordinaria que no es nada rentable. Así que es flipante, Pai. O sea, se acabó lo de la Yaya y el ChatGPT. La Yaya no, porque es nuestra. Pero el ChatGPT, esto de consultas ilimitadas, bueno, todavía no está anunciado, ¿eh? O sea, todo esto son especulaciones de los estudios, de los estudiosos. Pero... Bueno, fíjate que quizá por ahí pueda ser una de las debilidades. Esta misma semana la ONU también presentó en un informe lo que llaman el coste oculto de la inteligencia artificial y señalaba que si mantenemos este ritmo, en 2030, es decir, dentro de 4 años, todos los recursos que necesita la inteligencia artificial consumirán tanta agua como 1.300 millones de personas y la electricidad equivalente a 650 millones de personas. Claro, eso dónde se va a gestionar, para que te hagas una idea, el nivel de energía, por ejemplo, de electricidad es el equivalente al que consumen anualmente Pakistán, Bangladesh y Nigeria juntos. Así que claro, esto supone un reto también, este impacto en el medio ambiente y estas necesidades de producción también van a ser una de las cuestiones más polémicas con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Yo fíjate que esta semana cuando nos visitó José Antonio Marina, lo abordamos muy poquito, pero ahí había una serie de retos que realmente, claro, él lo explicaba luego cuando ya terminamos la entrevista, decía, claro, la inteligencia artificial por un lado
puede tener tantas cosas buenas y es una herramienta tan potente, pero por otro igual nos tenemos que plantear los límites por el impacto social, laboral e incluso ecológico que puede tener, ¿no? Pues parece que está la cosa. En fin, mientras tanto, pues seguiremos haciendo canciones de guerrilla, ¿sabes? Porque nosotros lo que hacemos son canciones de guerrilla. Pero pocas, que no estamos haciendo muchas porque ya sabemos que esto implica debate. Bueno, luego también hemos visto algunas cosas. Sabéis que una cosa que os va a encantar, que lo tenía yo reservado para hablar aquí el viernes Pai, un sistema de alerta temprana del apocalipsis. Resulta que un ingeniero, un programador, ha tenido una idea que es muy divertida, es un artista de Los Ángeles, que ha decidido rastrear los jets privados para predecir el apocalipsis. Entonces dice que monitoriza unos 11.000 jets privados y vuelos charter específicos en todo el mundo. Y este es un artista que es programador, Kyle MacDonald, ha creado un sistema que rastrea esto para detectar posibles señales tempranas de crisis globales. Entonces, como tenemos esta hipótesis de que las élites podrían reaccionar antes que el resto de la población, si vemos que salen todos volando a toda hostia y se van hacia sus refugios, hacia una isla privada, entonces ahí hay que... Dice, la cosa es que si la actividad supera la media, avisa por Telegram, por correo electrónico y por SMS a los usuarios. Compara la actividad aérea actual con patrones que tienen. Y todo esto después dice que la idea le surgió, lo estaba viendo en la Deutsche Welle, no penséis que me estoy inventando esta historia. La idea surgió después de leer una amenaza de Donald Trump relacionada con Irán, que llevó a este tipo a preguntarse quién tendría acceso anticipado a esa información crítica en una crisis así. Entonces revisó datos históricos y encontró que el mayor pico de actividad de jets coincidió precisamente con una ofensiva masiva iraní contra objetivos estadounidenses. Y entonces esto dijo, pues esto hay que... Claro, realmente esto no predice el apocalipsis, pero un aumento de vuelos se podría activar también por las vacaciones, por reuniones políticas, por eventos importantes, pero dice, pero por si acaso yo lo dejo. Y entonces ha utilizado inteligencia artificial precisamente para elaborar esto. Oye, no está mal, tiene su rollo, ¿sabes? Tiene su punto de denuncia, ¿no? También, además, como esta idea de que algunos intentarían salvarse o tendrían la información antes, bueno, es evidente y se ha visto por el tema de las apuestas en Internet, como algunas personas cuentan con información privilegiada y anticipada de lo que va a suceder y algunos incluso intentan sacarle partido, así que es probable que no vaya mal encaminada esa idea de basarse en el movimiento de los jets para predecir algún tipo de estas, no sé si el apocalipsis como tal, pero desde luego algún tipo de evento importante. Sí. Oye, hay gente que se fija en las entregas de pizza en torno a la Casa Blanca, en concreto en torno al Pentágono, cuando hay muchas entregas de pizza a domicilio en la zona, predicen que puede haber algún tipo de hecho importante que hace que se queden más tiempo los funcionarios, así que quizá como indicador también nos valga. Que también te digo, está un poquito cogido por los pelos porque seguramente en una oficina, en un gabinete de crisis, de alta crisis, estará un grupo muy pequeño. Ni siquiera hará falta que se quede todo el Pentágono despierto. Ya se encargarán. Pero bueno, sí que parece que decían que había una relación, bromeaban con eso. Sí. Es uno de los elementos que, desde luego, los amantes de las conspiranoias lo tienen, le prestan mucha atención siempre a la pizza, ¿no? También estaba el Pizzagate aquel y el sitio que se aseguraban que desde ahí se organizaba toda la red de tráfico de personas. Pero en concreto la entrega de pizza dice, claro, en la Situation Room, que es esta sala donde está la cúpula estadounidense, donde se toman las decisiones, no entra mucha gente, pero toda esa gente tiene sus asesores que probablemente se tengan que quedar a trabajar también. O sea, no serán tan poquitos los que se queden en caso de crisis, ¿no? No sé si para el apocalipsis, pero desde luego incluso para el secuestro de un presidente en un país extranjero, por ejemplo, o para lanzar una serie de bombardeos contra otro país, pues sí que hasta ahora desde luego le ha servido de indicador y ha sido utilizado por medios y por algunos analistas. Ay, queridos amigos, no diréis que los programas de los viernes, los del final de la semana, con estos resúmenes que nos hacemos y estas noticias tan interesantes, no son de vuestro agrado. Solo espero que lo pongáis en los comentarios.
aquí en Spotify o en YouTube, que pongáis un comentario de me encantan los programas de los viernes, de verdad, esto es brutal, y que lo recomendéis a través del WhatsApp, a vuestros amigos, a vuestros conocidos, a vuestros seres queridos, Pai. ¿Tú recomiendas La Cafetera a tus seres queridos? Sí, de hecho he recomendado a varios amigos la entrevista a José Antonio Marina, por ejemplo. Joder, esta semana es el planazo, es el temazo. Tenéis que volverla a escuchar, y si no lo habéis oído, José Antonio Marina, el filósofo, pedagogo, estuvo aquí en La Cafetera, estuvo hablando precisamente de educación, de adicciones, de cómo nos afectan los estímulos, de qué necesitamos enseñar a los jóvenes para darles más oportunidades, enseñarles a resolver problemas. Hay que convertirles en el señor Lobo. Jugar desde que son pequeños a que resuelven las cosas, a que plantean opciones. Oye, para este problema se me ocurren estas opciones. Que puede ser un problema bajar a la calle a jugar al parque, o sea, desde la más tierna infancia. Me encantó esa reflexión y la estoy intentando incentivar a todos mis conocidos. Les digo, tenéis que enseñar a resolver problemas, como el señor Lobo. Por lo menos a plantearte ante un problema, no hundirte ni buscar pues soluciones en drogas o en cosas, que lo hablaba también un poco en el contexto de las adicciones, ¿no? Sino en intentar buscar las soluciones. Que luego decía, no es tan importante que resuelvas o no los problemas, sino que aprendas a buscar la manera de resolverlos en lugar de dejarte que te sobrepasen o que recurras a falsas soluciones, ¿no? Eso me pareció muy, muy interesante. Brutal, ha sido una semana brutal, pero como dijo el señor Lobo, no nos comamos las pollas todavía, queridos amigos. Así que nada. Bueno, Pai, perdón, con estas salidas de lenguaje que tanto gustan a la audiencia cafetera, que es que estáis no sería igual fatal. La Cafetera sin ellas, ¿no? Gracias, Pai. Gracias. Descansa, buen fin de semana, queridos amigos. Disfrutad mucho, descansad, portaos muy mal y ya sabéis, disfrutad de la vida. Si tenéis ventanas, abridlas y que se escuchen los orgasmos en el edificio. Que la gente vea que se puede todavía vivir con alegría. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera.